hacer un ejercicio que es para usar el programa MATCAT para hacer un análisis de un circuito usando la herramienta del fasor. Es un ejercicio que se ha planteado en una sesión de clases. Vamos a empezar de cero, vamos a ir un poco lento, pero paso por paso en aras de matar a dos pájaros de un solo tiro. Es decir, usar el MATCAT y a su vez comprender un poquito más sobre el uso de fasores. El planteamiento del problema es la siguiente. Para empezar, vamos a escribir el texto, el planteamiento del problema, de la siguiente manera. En realidad, yo en lo personal siempre busco que los márgenes sean más grandes, o perdón, más pequeños. Por lo tanto, me voy aquí al menú de documentos y de márgenes le pongo márgenes estrechos o delgados, ¿no? Le dejo el mismo enrejillado, puedo hacer más fino el enrejillado o ponerlo en el estándar. Me conviene más, me gusta más el estándar, ¿no? La orientación, pues está bien, que sea así vertical. El tamaño de la hoja que sea tamaño carta, que es correcto. Y de ahí procedemos a irnos a esta pestaña que es la parte de matemáticas. Voy a meter texto que son por medio de estos dos botones. Cada botón me da la pauta de que para cortar caminos cortos a través del teclado. Por ejemplo, en una caja de texto que es control T y la de arriba que sería una línea de texto completo es un control shift T. Entonces vámonos a agregar la primera, ¿no? Que sería de lado a lado. Le ponemos, ¿no? Entonces aquí comenzamos a escribir el planteamiento del problema que era determinar del siguiente circuito. Entonces decimos inciso 1 que sean los fasores, vamos a poner inciso A del inciso 1 que sería el voltaje de entrada, ¿sí? Coma, inciso B del inciso 1 el voltaje de salida. Ahorita voy a dibujar el circuito de qué trata. Vamos a llamarlo como B sub 0. Vamos a poner aquí también, vamos a llamarle B de entrada o B1. Ahorita vamos a decir por qué B1, ¿no? B sub 0, inciso C del inciso número 1, la corriente del circuito, ¿no? Coma, y por último, inciso D, la impedancia, punto. Inciso número 2 sería dibujar el diagrama fasorial de los parámetros del inciso 1. El número 3 es obtener y dibujar los parámetros de B1 en función del tiempo, no en forma fasorial, el voltaje de salida en función del tiempo también, y por último la corriente en función del tiempo. Sí, eso sería el ejercicio. ¿De qué circuito estamos hablando? Vamos a ponerle sub 0, vamos a ponerle aquí, me falta poner la nomenclatura sub 0. Es este circuito lo que queremos analizar. Esto lo estoy usando en Multisim. Aprovecho el Multisim para dibujar el circuito que quiero analizar. Lo vamos a copiar. Copiamos. Ahí está. Y lo vamos a pegar acá. Control V. Sí, entonces vamos a hacer un poquito más pequeño el dibujo para que no se ocupe mucho espacio. Buscamos fíjense bien que el cursor aquí es flechita, y se convierte en una cruz. Cuando es una cruz puedo dar un clic y marca todo el dibujo, ¿no? Desde ahí yo ya puedo mover el dibujito, ¿no? Entonces ahí, si estoy fuera de esta línea de crucecitas, se convierte otra vez en flecha y no puedo mover nada, ¿no?
Entonces, haciendo más pequeño el dibujito, lo agarro de aquí y no de aquí para que no me mueva lo ancho, lo alto o lo a lo largo o a lo ancho, ¿no? Lo alto o lo largo, ¿no? Entonces aquí esto lo que voy a hacer es mover precisamente, creo que sí, los dos, me estoy equivocando, pero aquí sería para reducir el tamaño, ¿no? Ahí, bueno, ahí se ve la visualización de lo que estoy haciendo, ¿no? También vamos a reducirlo tantito, ahí está. Yo creo que con eso lo marco y con tecla arriba, un clic y listo. Bien. Y vamos a empezar entonces a dar, a resolver. Vamos a meter ahora la diferencia de esta con respecto a esta. Esta es a todo lo largo, pero yo quiero ahora una cajita de texto nada más. Entonces yo agrego aquí, sea con teclas control T o un clic a este icono, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a poner resolviendo el inciso 1. Ahí está. Entonces ponemos, puedo inclusive aprovechar ese texto para no meter tantas cajitas. Vamos a escribir los datos de entrada, ¿no? Datos de entrada, datos que ya tenemos ahí, ya que nos lo están dando o lo está proporcionando el problema, ¿no? Entonces aquí vamos a convertir datos de entrada y pongo entre paréntesis que datos de entrada para resolver el inciso A del inciso 1, ¿verdad? Entonces lo arrastro aquí para que sea más en lo ancho de ese pequeño espacio, ¿no? Datos de entrada para resolver el inciso A, es decir, convertir el voltaje en el tiempo a un voltaje fasoriano. ¿Sí? Ahí está. Bueno, aquí es por no reconoce. Bueno, el paquete está en inglés, ¿no? Y creo que ahí ese es el dilema. Pero no debería porque todo está en español. Tal vez ni en el diccionario inglés no lo tienen, ¿no? Bueno, ahí está resuelto. Bueno, vamos a meter los datos de entrada, ¿no? Los datos de entrada que yo les proporcioné, dijimos que ahora sí, no voy a usar esto, porque estos son para agregar texto. Ahora lo que voy a agregar son variables. Entonces aquí voy a asignar una constante a una variable. Por ejemplo, voltaje, lo escribo directamente, ahí aparece directamente sin más, simplemente donde yo quiero posicionar, ahí aparece la letra, ¿no? Bueno, aquí no lo voy a poner, lo borramos, lo voy a poner acá, voltaje, y yo aquí en vez de usar me dice que es control guión bajo o guión más, donde lo quiero poner el subíndice, lo voy a poner con control guión bajo, ya se puso acá. Entonces le voy a poner el valor RMS que me dio el maestro o el libro, es de 127 voltios. La V me denota que es unidad de medición, voltios. El otro dato que nos dieron es la frecuencia, que va a ser shift dos puntos, no es igual, es el símbolo dos puntos igual, que ¿cómo se obtiene ese dos puntos igual? Apretando simultáneamente la tecla shift y dos puntos, ¿sí? Y aparece. Entonces aquí son 60 hercios, ¿sí? Ahora, eso está en hercios, si lo quiero expresar en radianes, también shift dos puntos, 2 por pi, pongo la P, aprieto las dos teclas simultáneamente control G y se convierte en el símbolo. Pero este símbolo pi también lo pueden obtener precisamente de aquí. Entonces lo pueden poner esto y ahí dice control G. Aprieto la tecla P seguida del control G y se convierte en pi. Ok, ahí ya lo multiplico por la frecuencia. Ahí está. Si yo quisiera ver el valor de omega, cuánto vale, pues lo que tendría que hacer sería omega y ahora sí poner el signo igual y me daría el valor de 377 aproximadamente, ¿no? Pero
Eso queda en la computadora, no se visualiza, no es necesario, ¿no? Porque si no se llenaría de datos, ¿no? Pero ahí queda el dato ya guardado. Vamos a dar los valores de las constantes. Entonces aquí le digo la resistencia, R, control guión bajo, como para hacer el subíndice, aquí está ya activado, 1, shift 2 puntos y dimos un valor de 100. La unidad de medición es en ohmios, ese sí lo tengo que buscar acá, en unidades, y en la maneja varias de permitividad, potencial, potencia, presión, resistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Tiempo, temperatura, yo voy a poner resistencia en ohmios, ahí está, 100 ohmios. Luego la inductancia que estamos dándoles, pongo la letra L de inductancia, control guión bajo, y le pongo IND de inductor, ¿no? Shift 2 puntos, y les doy un valor de 200 milihenrios, ahí está dado. Luego, un dato que yo puedo obtener ya de aquí, ¿sí? Vamos a poner un poquito más al centro, es ese valor del periodo. Si ya tengo la frecuencia, pues yo ya sé que en clases, en materias anteriores, me dijo que el periodo es igual a la inversa de la frecuencia. Ahí está. Si yo quisiera ver también el valor del periodo, pues igual ponemos per signo igual y me da de 0.017 segundos. Para no manejar 0.017, la agrego la m minúscula y se da en milisegundos. Entonces me da una nueva expresión que es 16.66 milisegundos. También ya está guardado acá, pero para no llenar de datos la hoja, pues también lo eliminamos, ¿no? Ya está asignado. A menos que el maestro se les pida el valor del periodo, pues tendrán que desplegarlo de esa manera, ¿no? Bien, ahora, como estamos diciendo que vamos a dibujar en el tiempo, en el inciso 3, estamos pidiendo en el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que decir de dónde a dónde voy a dibujar. Entonces yo digo, bueno, voy a otra variable independiente, una variable en que este caso va a ser independiente. Quiero que vaya, bueno, aquí le doy shift 2 puntos, 0, aprieto la tecla punto y coma y aparece esa simbología. Eso significa que va a ir desde 0 hasta un valor final que sería el periodo. Si yo quiero ver dos periodos, pues serían de 2 por 2 veces el periodo. Si yo quiero ver dos periodos, ¿no? Vamos a dejarlo así con dos periodos. Ya si no nos gusta ver dos periodos y nada más queremos ver uno, pues borramos el 2. Ahora, de 0, quiero ver dos periodos. ¿En cuántos pasos quiero yo dibujarlo? Entonces yo digo, bueno, yo creo que voy a quitar el 2. Después lo vamos a mover. De 0 hasta el periodo, que ya lo obtuvimos de acá. De 0 al periodo, ¿en cuántos pasos lo tengo que hacer? Entonces yo le digo, no, pues lo quiero hacer en 100 pasos. Ok, tomo el valor del periodo y lo divido en 100 puntos. Entonces va a ir desde 0 al periodo en 100 puntos de cálculos. Si ponen 1000, 10.000, van a hacer 10.000 cálculos la computadora. En este caso va a ser 100 cálculos. Le ponen 1000, pues va a ser muy tardado, ¿no? Y ahí se va a quedar la computadora tal vez calculando y ustedes esperando. Entonces no es necesario también poner valores muy grandes. Bien. Luego, pues como tenemos que dibujar la onda senoidal, entonces necesitamos saber el valor pico o valor máximo de la señal. Entonces ponemos V, control guión bajo, valor máximo, va a ser igual. Aquí pongo este operador, busco la raíz cuadrada, pongo el 2, pongo flecha a la derecha para que salga de la raíz cuadrada. Ya salió por el valor RMS, ¿no? Entonces, B, control bajo, RMS. Si yo nuevamente quiero ver este valor, desde aquí también puedo hacer signo igual y ya me da los 179 voltios. Pero igual, para no llenar de datos, inclusive también lo puedo hacer por abajo, ¿no? Que tengo que volver a escribir, ¿no? Entonces, como ustedes gusten, como lo quieran. Esta sí lo voy a dejar a propósito así, para que vean la diferencia, ¿no? Pues bien, ahora sí, vamos a convertir nuestra señal de voltaje en el tiempo a formato fasorial.
Aquí sí necesitamos tomar el método que trae el libro de William Hyatt, Análisis de Circuitos en Ingeniería, de William Hyatt o Hyatt, no sé cómo se pronuncia, donde dice que tengo que expresar la ecuación matemática, modelo matemático de voltaje de entrada. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos lo siguiente. Voltaje, control guión bajo, y le pongo el valor de 1. 1, ¿por qué lo estoy poniendo 1? Porque aquí dice 1. ¿En función de quién? Del tiempo. Shift, dos puntos, del valor máximo, ahí está el valor máximo, que multiplica al seno de omega punto t. Eso sería la ecuación, ¿sí? Entonces ahí está. Ese sería paso 1. Bueno, aquí sí lo voy a poner ir por paso. Nada más va a ser la única vez que voy a poner los pasos. Control T, paso 1. Ya lo demás, eso sí, en las tareas no van a... Bueno, sí, lo pueden poner ya que es de aprendizaje, ¿no? Paso 2, paso 3, control V, siempre me auxilio de control copiar, control C y control P. Control V, perdón, para pegar. Sí, creo que son 4 pasos, ¿no? Ya en los siguientes nada más voy a usar 3 pasos, ¿no? Nada más ahorita por única vez voy a usar los 4 pasos. Ya después lo voy a reducir en 3 para no ser muy trillado el asunto, ¿no? El primer paso es que expresarlo siempre nos dan en seno, ahora sería convertirlo en coseno. Igual como me da flojera escribir todo, fíjense bien lo que hago. Posiciono el ratón nuevamente hasta que se convierte en crucecita, clic, lo marco, lo marco, control C, aquí control V. Entonces para diferenciar esta de esta arriba, indica que estoy convirtiendo ya, todavía está en el tiempo, pero en su formato fasorial, ¿sí? Y este se convierte, dijimos, en coseno. Y aquí, ojo, mucho ojo, ¿no? La computadora, como las calculadoras, siempre lo dan por default en unidades de radianes. Pero le vamos a decir a la computadora, lo estoy escribiendo en grados. Pero como ya sabe la computadora que lo estoy poniendo en grados, él automáticamente lo reconvierte en radianes, ¿no? Entonces le voy a decir que le estoy, para hacerlo igual, este coseno, volverlo a seno, pero lo tengo que atrasar 90 grados. Y agrego las letras mágicas D, E, G. Si no lo pongo la D, G, me va a cometer un error, ¿sí? Pero nosotros lo hicimos en el salón de clases, sí poníamos de gradientes, pues no hay error, ¿no? Pero aquí sí tenemos que declarar que lo estoy escribiendo. Por ejemplo, si yo hubiera puesto así nada más, la computadora está diciendo que aquí le agregué yo menos 90 radianes, que es un error. Puede ser error, entonces no, aguas. Entonces aquí la computadora toma como 90 radianes. Y yo le digo, no son radianes, son grados. ¿Ok? Bien. Luego tenemos la siguiente que sería la expresión, que sería en su formato exponencial. Entonces ya hacemos, ahora sí, quito las minúsculas, pongo las mayúsculas y pongo otra vez control-1F. Ahora sí ya desapareció el tiempo, ¿sí? Entonces ponemos shift dos puntos, ponemos el valor del valor pico máximo que multiplica a la letra E de exponencial, repito, eso tomándolo del libro de William Hyatt, y le voy a poner que era la J. Entonces en este caso, bueno, voy a poner la J que multiplica, ese es el término así como viene en el libro, ¿no? Omega t menos los 90 grados. ¿Sí? Aquí no reconoce la J, no me importa. Podemos obligarlo a que lo reconozca, pero así va a estar el dilema, ¿no? Porque la T es una variable que no está reconociendo la computadora. Pero como esto va a desaparecer en la transición de la transformación, entonces lo ignoramos, ¿no? Entonces yo prefiero que no reconozca
la letra imaginaria, ¿no? Para que se vea claro. ¿Sí? Ahí está, es igualito como está en el libro. Ahora sí, el último paso que me dice que es el fasor de voltaje, voy a dejar el 1, shift 2 puntos, va, entonces voy a copiar esto, control C, control V, ahí está, que multiplica, perdón, con un ángulo, fíjense cómo voy a agregar el ángulo, me voy a operadores, y el ángulo va a ser de 90 grados, o sea, menos 90 grados. También aquí le tengo que decir que son grados. Si no le pongo el D, va a decir que son menos 90 radianes, ¿no? Ojo, mucho ojo. Listo, ya tengo el primer inciso, ¿no? Aquí está el inciso A. El inciso A que estoy pidiendo, o sea, ya tengo esto, el fasor de B1. Entonces lo voy a, para diferenciarlo de todo lo demás, lo vamos a marcar. Fíjense cómo lo voy a marcar. Marco ahí, me voy a formato matemático y lo voy a poner de color amarillo. Ahí está. ¿Sí? Y este también me conviene marcarlo, que son los dos factores, ¿no? En fasor y en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Voy a marcarlo para ponerlo así. Ahí está. Y aquí voy a ponerlo un poquito mejor todavía la explicación. Este lo voy a poner que es en el tiempo. En el tiempo. ¿Sí? Ahí está. Control C, control V. Y este es en fasor. Sí, aquí, perfecto. Ya tenemos el primer inciso, ¿no? Bien, vámonos ahora al inciso B, que sería el inciso B, sería el voltaje de salida. Para esto tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a declarar R1 como Z1 y L1, omega L1 como Z2. Luego entonces tenemos que poner el texto, ¿no? Para ir explicándome de qué trata toda esta parte. Vamos a ver, vamos a aprovechar que lo tengo en el portapapeles, el caja de texto, que ya saben que lo sacamos de acá. ¿Sí? Entonces ponemos acá resolviendo el inciso B con el divisor, divisor de voltaje. ¿Sí? Con las siguientes consideraciones. Ahí está. Entonces ahí está. Y entonces hacemos lo siguiente. Dijimos que si Z1, vamos a poner en mayúscula, control guión bajo 1 sea igual shift 2 puntos AR control guión bajo 1. Ya recuerden que este R1 ya la declaramos acá arriba, ¿no? Aquí está. Y al rato cuando quieran variar los variables desde aquí, todo lo demás cambia, ¿no? Entonces Z1, luego ponemos también Z2 control guión bajo 2 shift 2 puntos, dijimos que era igual a omega, que también ya la declaramos, la inductancia, control guión bajo de inductancia, le decimos que es un número imaginario, no un número real, a través de 1 por i, de esa manera, ¿sí? A veces la asignación del número imaginario i, a veces no es necesario poner el 1, pero aquí como estoy poniendo letras, sí tengo que ponerle 1i. Si fuera un número, por ejemplo, 48i, ya está, no hay necesidad de poner 48 por 1i. No, aquí este es un número imaginario, ¿sí? Porque está en un número constante y la i detecta de forma automática que es un número imaginario. Aquí como está viendo letras, entonces se hace el producto y se le asigna un número imaginario, ¿no? Esa es la situación. Bien, seguimos. Entonces, por lo tanto, vamos a poner acá, no sé si tengo todavía, aquí todavía está en el portapapeles, en memoria esa caja de texto, ponemos por lo tanto,
La impedancia es pues la suma de ambas, ¿no? ¿Por qué la suma de ambas? Porque están conectados en serie. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces la impedancia va a ser igual a la Z, shift dos puntos, Z control-1 más Z control-2 y ahí estaría. Si yo quisiera ver el valor de Z, nuevamente le pongo shift igual y me lo arroja ya el número, ¿no? Ahí está el 100 de la resistencia, ¿sí? Y el valor de omega L I N D. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Omega por L I N D es 75.398. Y si se dan cuenta, está multiplicando todo por ohmios. O sea que los dos se miden en unidades de ohmios. Esa es la ventaja, ¿no? Y entonces esta es la impedancia. Pues básicamente esta impedancia es el inciso. Ya hicimos el inciso D, ¿verdad? Aquí está, el inciso D dice, y la impedancia, ahí está la impedancia, ¿no? Entonces ya tenemos, veo el inciso A, tengo la D, seguimos con el inciso B, ¿no? Todavía fue implícitamente, ¿no? Entonces aplicamos el divisor de voltaje, donde el divisor de voltaje me dice, este voltaje es igual a Z2 entre la sumatoria de Z1 más Z2 por el voltaje de entrada. Ese es el divisor de voltaje, ¿no? Por lo tanto, mi voltaje de salida, control en bajo, shift dos puntos, va a ser Z2 división de Z-1 más Z-2 que multiplica a B control-1. ¿Sí? Listo. Entonces, si yo quiero ver el valor de esto, ¿sí? Nuevamente, pues shift dos puntos y me arroja ya el dato, ¿no? Entonces, pero como no sabemos, lo que me interesa es ver el voltaje en su formato polar y no rectangular, pues tenemos que hacer los cálculos por medio de dos métodos. El más sencillo usando el MATLAB, pues es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá, estaría determinando, voy a poner a ver si tengo todavía aquí, aquí sí está, determinando la magnitud del voltaje de salida y el ángulo bueno, aquí me faltó el acento. Voy a tratar un poquito más rápido para que no se vea muy tardado el video. Desfasamiento. Ahí está. Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a alargarlo. Ahí está. Y hacemos lo siguiente. Usamos las instrucciones que trae el mismo MATLAB. Me voy a operadores. Aquí pues dice valor absoluto o determinante de quién, de voltaje de salida, ¿no? Entonces aquí guión bajo, control guión bajo O y la magnitud vale 108.128 voltios. El ángulo, entonces es el argumento de B sub 0. Entonces le pongo, esto va a ser igual. Ahí se me está dando en radianes por default, entonces yo quiero que me lo dé en grados. Entonces son de menos 37 grados. Ahí está el primer dato. Ahora, si yo quiero, ahora, vamos a poner acá vamos a ver como que nombre tenía aquí arriba, para que sea congruente, B sub 0, ¿no? Pero para dejarlo así en forma polar, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a cambiar esto, va a ser en su formato rectangular, porque luego pone que me lo están dando en forma rectangular, ¿sí? Y también esta es la parte rectangular. Voy a poner, ahí está,
Por lo tanto, puedo decir lo siguiente, que el voltaje de salida, voy a poner acá otra vez, por lo tanto, el voltaje de salida sería lo siguiente, V mayúscula, guión bajo, sub 0, shift 2 puntos, voy a poner esto que está acá, entonces voy a copiar esto que está aquí, control C, lo pego y le digo que tiene un ángulo, ¿verdad? De esto que está acá, control C, control V, ahí está. Entonces esto, si yo ya tengo el formato polar de esta señal, ¿sí? Entonces, pero si yo lo quiero ver ya con números, bueno, puedo hacer lo siguiente, ¿va? Decir 108, escribirlo yo en forma manual y no pasa nada, ¿no? Nada más que sería doble trabajo, ¿no? Por eso yo prefiero dejarlos así. Tengo el dato visual y tengo la parte simbólica, ¿no? Eso lo puedo poner como menos 37.016. Bueno, que no se me borró. Ahí está, menos y aquí decirle que está en grados. Ahí está. Entonces esto lo puedo marcar ya en amarillo, ¿no? Como habíamos mencionado. ¿Sí? Me falta pasarlo en su formato de tiempo. ¿Sí? Pues yo creo que sería conveniente de una vez ir resolviendo en forma paralela el 1 y el 3. Por ejemplo, yo aquí el 1 me dice B fasorial y aquí me están pidiendo en el tiempo. Entonces aquí también yo ya lo hice en forma del tiempo y en su forma fasorial. Tengo la pareja, pues. Y aquí pues ya tengo yo el voltaje. Quería pasarlo ahora en su formato en el tiempo, ¿no? Entonces vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo acá, ¿sí? Y vamos a decir lo siguiente, ¿no? Vamos a pegarlo acá y decir aquí, control Z, vamos a copiar una más, control C. Bueno, vamos a ver control T, ¿sí? Entonces ponemos convertir el fasor B sub 0 en B sub 0 en tiempo. Así ya matamos a dos pájaros de un solo tiro. Inciso 1 y 3 se resuelven de la siguiente manera. Entonces hacemos el primer paso inverso, ¿verdad? Sería esta. Está aquí. Sería bueno, vamos a copiarla para hacer la conversión, ¿no? Entonces vamos a quitar el color amarillo para que no haya ningún problema que nos confunda, ¿no? Entonces creo que era sin ninguno, ¿no? Ahí está. Esto luego lo convertimos en senoidal, en coseno, perdón. Entonces vamos a copiar esto, ¿no? Porque como les digo, para que no nos dé robe tiempo. Entonces aquí le pongo, eso se convierte en coseno. Nada más que aquí sería voltaje de salida en su formato fasorial todavía en la transición. B máxima, aquí está. Pero aquí no es B máxima, sería de 108.128 coseno de omega t. Y aquí tendríamos que poner 37.016. ¿Sí? Entonces, pero como estamos escribiendo 4 casos, o sea, vamos a ver la frecuencia, creo que será conveniente esto, no dejarlas como unas constantes, sino declararlas como las variables que las conocemos. Es decir, por ejemplo, el ángulo de este ángulo, es este que está acá. Entonces me conviene que esto, control C, copiarla y ponerle decirle, lo voy a borrar completamente, T, más esto.
Recordando que dice más, y usted no profe, para mí es negativo. No, lo que pasa es que argumento de esto es negativo. Entonces sería más por menos me da menos. Es decir, se mantiene los 37 grados. Entonces ahorita este tiene un valor de 37 grados. ¿Cuánto vale su valor en radianes? Pues sepa Dios. Entonces nada más le quito el D. Y ya entonces en radianes de menos 0.646 radianes. Lo quiero en grados, pues pongo D, B, E, G y listo, ¿no? Por eso, cuando queremos desplegar, despliégalo en radianes. Y aquí lo dejo en forma automática, ¿no? Pero, ok, aquí está. Ahora esto lo voy a copiar, control C, control V, y aquí ya, podemos decir que esto sería ya, casi, eh, ¿cómo podemos inventar otra palabra? La letra C de corregido, es decir, le ponemos de seno, de coseno a seno, y aquí, que en un principio le hemos quitado 90 grados, ahora sí lo vamos a agregar 90 grados, que sería más 90 grados, ahí está, ¿sí? Y listo. Entonces yo, paso número 4, yo ya, como decía, se reduce un paso, ya no lo pasamos en la forma exponencial, porque no es necesario, ¿no? Es lo mismo estos dos. Y ahí está. Por lo tanto, ya tengo el voltaje de salida en forma fasorial. Y no lo he corregido. Aquí le voy a quitar la C y la F. Aquí está. Voltajes de salida fasorial y el voltaje en el tiempo de salida. Entonces nos vamos a ponerle en color amarillo. Listo, ya tenemos resuelto el voltaje de salida en formato fasorial y tengo el voltaje de salida en el tiempo. Me falta qué cosa? La corriente, y casi estamos por terminar el ejercicio, ¿no? Vamos abajo. Sí, eso fue usando el divisor de voltaje. Para la corriente, pues es más sencillito, ¿va? Aplicando control shift control T. Ahí está. Calculando las expresiones de la corriente en su forma fasorial y en el tiempo. ¿Aplicando qué cosa? Aplicando la ley de Ohms. Simplemente, entonces yo digo, bueno, la corriente fasorial, aquí le pongo I sub 0, que si la adelantamos es igual al voltaje de entrada total, que sería control 1, entre la impedancia total. La Z, recuerden que Z es igual a Z1 a Z2. Igual ponemos signo igual y ya me da en su formato rectangular la corriente. ¿Sí? Entonces ahí eso sería casi terminando, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos? Ok, hacemos lo mismo, ¿va? Queremos calcular su expresión. Ok, el otro método que nosotros habíamos mencionado para calcularla, ¿dónde estamos? Acá. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí me voy a explicar en este espacio. Sí, aquí está. El voltaje de salida en su formato rectangular, pues me da esto. Si yo quiero saber la magnitud de esto, pues es aplicando, hemos mencionado las funciones propias de lo que trae MATLAB, la magnitud y el argumento. Pero si usted quiere usar la que nos enseñaron en los libros, donde decía, bueno, la magnitud, vamos a poner la magnitud del voltaje de salida, ¿verdad? Va a ser igual a raíz cuadrada. Entonces aquí voy a poner la parte real. ¿De quién? De este número. La parte real y parte imaginaria. Parte real del voltaje de salida, que sería OR, ¿verdad? Más, ya igual con la flojera, pues
control C, control V, y aquí va a ser la parte imaginaria, ¿sí? De esto, ¿no? Va a ser 65. Pero ambos tienen que ser elevados al cuadrado. Entonces le agrego esto que está aquí al cuadrado, lo marco, lo elevo al cuadrado, y ahora voy a comprobar que este valor me da esto, ¿no? Entonces vamos a decir signo igual, y ahí está. Entonces por Pitágoras, ¿no? Sea por Pitágoras o por la función del MATCAD. Esto usándolo con la calculadora o usando MATCAD. Y el ángulo, pues ustedes también se acordarán que el ángulo va a ser igual en arco tangente, ¿sí? Paréntesis, perdón, del cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, eh, sería cateto opuesto sería la parte imaginaria, ¿sí? Que sería la parte imaginaria, cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿sí? Ahí está. Entonces ahí vamos a ver cuánto me da. Tiene que darme igualito a esto, ¿no? Signo igual, y tiene que ser en grados, ¿no? Ahí está. Si se dan cuenta, los dos métodos son iguales, ¿no? Bueno, pues ya aprovechando que estoy aquí, pues voy a copiar esta parte. No, creo que se copió la otra parte. Ahí está. Control C. Para no escribir todo de nuevo, yo quiero encontrar también, no nada más del voltaje, ¿no? También quiero de la corriente. Entonces, determinando la magnitud del voltaje salida, ¿no? Entonces aquí va a ser de corriente, ¿no? De salida, y el ángulo de desfasamiento de la corriente de salida. Aquí ya no se llama voltaje sub cero, ¿no? Se llama, obviamente, se llama I sub cero. Ahí está, creo que es así. No, aquí no, por favor. Ah, ok. Sí, porque aquí no puse como subíndice, lo puse como, sí, subíndice. Le voy a poner aquí. A ver, voy a poner esto bien. Control-0. Ahí está. 1.434 amperios. El argumento de esa corriente, o sea, el ángulo. Y borro la V. 0. Ahí está, menos 127 grados. Y acá igual, ¿no? Para comprobar. No es para comprobar, no tiene otro propósito. Esto es para que se aprenda también a manejar el MATCAD, ¿no? No es también, ese es el único propósito de saber manejar el MATCAD. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Me da igual. El arco tangente, pues igual acá. La I, borro esto. Aquí cambio la variable en vez de voltaje corriente, y ahí está. Sí, aunque me falló ahí, que yo debería dar igual, ¿no? Parte imaginaria, parte real. Esto sí me está dando incorrecto. ¿Por qué? Ahora estoy revisando acá. Está bien. Todo es correcto. Arco tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Vamos a arco tangente 2. Arco tangente 2, no, aquí. A ver, pasa que hay varias funciones de MATLAB que déjenme hacer un experimento nada más. Voy a copiar esto. Control C, Control V. Voy a poner ángulo 2 para diferenciarlo.
y este que está acá vía arco tangente 2, y voy a poner no me acuerdo si es la primera variable, control V, coma, control V. Entonces ahorita vamos a corregir ángulo 1 igual a esto, ¿no? Entonces aquí en grados. Entonces vamos a poner aquí a corregir, aquí vamos a poner parte imaginaria. Ahí está, sí, eso es correcto. Entonces, el dilema está aquí, ¿no? Yo ahorita en este caso tengo los dos negativos, entonces estoy en negativo y negativo, estoy en el tercer cuadrante. Entonces, este ángulo lo está midiendo con el eje real negativo. Entonces, para que forzara a MATCAD que lo calcule con el eje real positivo, usamos en lugar de ese arco tangente, que sea arco tangente 2, que entonces vamos a borrar esta parte y vamos a dejarla con esta que es la correcta, ¿no? Esa es otra función que también dentro de mi experiencia dije, ¿cómo puedo resolver ese problema? Con esto resuelvo el problema de en qué cuadrante está el vector, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner la sigma igual, ahí está, en grados, ¿no? Ahí está, son igualitas, ¿no? Nada más que ustedes en su calculadora tendrían que, les daría el valor, usando su calculadora cotangente, el ángulo que les dé, ese ángulo que les dé, le tienen que sumar, perdón, restar, o en este caso, si les da un ángulo positivo, siempre le va a dar positivo porque siempre se mide de la parte real, entonces tendría que dibujarle una parte 180 menos el ángulo que les dio, ese valor les va a dar 127 grados. Entonces, el arco tangente del cateto opuesto entre el cateto adyacente siempre les va a dar positivo, porque estamos ignorando los signos. ¿Sí? Decimos, la magnitud del cateto opuesto entre el cateto adyacente me da un ángulo positivo. Yo deduzco que está en el tercer cuadrante. Entonces yo digo, ok, yo quiero medir ese vector, pero con el eje real positivo. Entonces va a ser 180 grados, perdón, es hacia abajo, menos 180 grados, más el ángulo que me dio, que es positivo, me va a dar 127 grados. O sea, tengo que deducirlo, ¿no? Tengo que deducirlo. Porque si lo dejo con el ángulo que me dio al principio, va a ser un error. Un error que me va a dar error en todo lo demás, ¿no? Entonces, yo te sugiero que uno, si hacen calculadora, el ángulo que les dé, resten 180 grados. Y ese es el ángulo correcto, ¿no? Si van a usar MATCAD, usen arco tangente 2 en lugar de arco tangente solo, ¿no? Bien, aclaro ese punto, seguimos. Entonces, la corriente de salida que nos piden, otra vez cometí el error. Acá, primero pongo la letra I. Y aquí, pues obviamente voy a poner el valor que me están dando acá. Entonces pongo en forma manual 1.434 y un ángulo de 127.016. Si tienen dudas de lo que acabo de plantear, pueden hacer en la siguiente sesión, me pueden hacer preguntas en la videoconferencia que hagamos, ¿no? Bien, ahí está solucionado ya los tres, ¿no? Tengo mentiras, tengo ya el fasor. ¿Me falta qué cosa? Me falta la expresión de esta expresión. Otra vez, copiar, control C, casi terminamos. Es tardado porque le estoy dando instrucciones cómo manejar MATCAD, ¿no? Pues aquí borrar esta parte, que es el fasor de corriente, que es esta. Yo creo que sería más rápido copiar y pegar, control C, y aquí control V. No lo agarro, entonces vamos a poner 1.434 amperios. Amper, está.
de 127 será 16 grados, ahí está. Y esto comienza ya la transformación de fasorial en el tiempo. Entonces sería I de salida en forma fasorial. Voy a escribir esto 1.434. Ya no es necesario poner el ampere, ¿no? Para quitarnos bueno, ahorita si tiene problemas en el dibujo, pues se los ponemos, ¿no? No hay problema. Pero de hecho ahorita lo vamos a corregir, ¿no? Nada más quiero que quede claro en forma numérica, ¿no? Entonces acá queda 1.34 coseno, argumento. Y aquí ya queda al final de cuentas y esto es la 0. Esto sería de 1.434, ahí está. Lo convierto en seno. Antes de convertirlo en seno, pues obviamente lo adelanto 90 grados. Y aquí están los 90 grados. Nada más que aquí, pues obviamente no se llama así, ¿verdad? Se llama argumento de I sub 0. Entonces ponemos argumento de I sub 0. Ahí está. Y aquí también le cambiamos la letra I, pero no confundirlos con copiar y pegar, ¿no? Tomo cualquier duda que tengan en la siguiente sesión, en la videoconferencia, podemos platicar. Ok, entonces aquí sí es una variable, aquí es una constante, la vamos a llamar, que en realidad esta es la magnitud de esta arribita, 1.434, su valor es I sub 0, entonces en realidad vamos a copiar esto para que cuando cambiemos los datos de 100 hercios o kilohercios, en forma automática nos los vaya dando, ¿no? Entonces ponemos control C, control V y ahí está. Perfecto. Tenemos ya corriente fasorial, corriente en el tiempo. Tenemos voltaje fasorial y tengo voltaje en el tiempo. Aquí también vamos a corregir esto, que sea ya como 108, 128. Vamos a copiar esta variable dependiente, control C, y vamos a pegarla acá, control V, que son lo mismo, ¿no? Son los mismos. Y por último tenemos en el tiempo, ¿no? V máxima, por ejemplo aquí está de como V máxima, fasor y tiempo, ¿ok? Ahora ya hicimos el 1 y el 3 completamente, ¿no? Pero aquí no nada más era obtener las ecuaciones, también dice dibujar. El 2 sí tienen que hacerlo de forma manual, o con un Paint o en Word, dibujarlo y agregarlo aquí, porque esto sí me gustaría que el reporte que me hagan es grabar este archivo en PDF, ¿no? Ahorita les voy a decir cómo se grabaría en PDF. Entonces ya vamos a dibujar los tres señales, ¿no? Entonces ponemos acá control T, sería dibujando las tres señales, dos de voltaje y una de corriente, Entonces, ahí está. Agregamos un dibujo, un gráfico, insertamos un gráfico en su formato XY. Entonces, como ya memorizamos las variables, ya declaramos que se va a dibujar desde un t hasta un periodo, ya está declarado. Ya metemos en nuestra memoria esta ecuación, aquí está el V1 de t, aquí está el voltaje de entrada, el voltaje de salida, aquí está en el tiempo, y la corriente en el tiempo. Esas son las tres variables que vamos a dibujar en el dominio del tiempo. ¿Sí? Esto se puede comparar ya con Multisim, que ya tengo ahí el gráfico, ¿no? Ahí están ya listos para compararlos. Entonces agregamos
agrandamos un poquito la gráfica hasta ahí para que se vea en lo ancho. Agreguemos la variable independiente que es la letra T, ahí está, ¿sí? No pasa nada. Y aquí empezamos a agregar primeramente el voltaje de entrada, control-bajo 1 en función del tiempo. Ahí está dibujado. Si yo quiero cambiar el color, marco el B, me voy acá, un color rojo. Quiero hacerlo un poquito más grueso, pues lo ponemos más grueso, ahí está. ¿Sí? Y ahora quiero agregar también el voltaje de salida, shift enter, voltaje de salida es control-0, que diga letra O, paréntesis. Pongo aquí shift enter nuevamente. Ok, pero aquí también quiero cambiar el color, vamos a poner un color verde. Verde, aquí está. Verde y también que esté un poquito más grueso. Ahí está. Quiero ver la corriente de salida, control-bajo, letra O, en función del tiempo. Clic afuera para que se grafique. Queda muy chiquitita y en color rojo se repite. Vamos a ponerle un color azul. Aquí está el azul. Y vamos a poner que sea también que tenga un grosor superior, ¿no? Pero como está tan chiquita, recuerden que está chiquilla porque comparando el valor de 1.4 amperes, 1.4 contra estos señores que es de 108 y 180, pues como que no, 180, está, pues queda un valor muy pequeño. Entonces lo voy a amplificar nada más para que se vea, ¿no? Vamos a multiplicarlo por 50. A ver qué tanto se amplifica. Ahí está la corriente, ¿no? Amplificada. Si checan estos dibujos, son los que se dibujó en el pintarrón en la penúltima sesión que tuvimos. O sea, es correcto, ¿no? Palomita, se comprobó. Ahora, si yo quiero comprobar el desfasamiento del voltaje en rojo, el desfasamiento de la corriente en azul con respecto a la roja, que es la entrada, me doy cuenta que la conclusión del punto 4 es que la corriente está atrasada con respecto al voltaje de entrada. ¿Cuántos grados está atrasada? Entonces lo que yo hago es agregar unas marcas. Aquí está la marca. Esta marca la pongo aquí en marca 0. Quiero ver la intersección del azul con el eje de las abscisas. Ojo buen cubero, ahí estaría. Serían de aproximadamente de 20 milisegundos. O sea, 1, 2, 3, no, de 2 milisegundos. Ahí ya los invito a ustedes que hagan la conversión, la regla de 3. Si, si el periodo vale 16 milisegundos, ¿verdad? Si el periodo vale 16 milisegundos y corresponde a 360 grados, ¿cuántos grados le corresponde a 2 milisegundos? La regla de 3, ahí lo calculan y les debe dar aproximadamente el valor que nos dio este valor que está acá, lo que me dé aquí, ¿sí? Y dirán usted, profe, no sé cuánto me da, pues, que no cuesta nada, pues decir, ¿va? Copiar, control C, ¿va? El ángulo de desfasamiento, ahí está, sin igual, y le pongo dec, ¿va? Ahí está, son de un atraso de 37 grados, ¿no? Pero ustedes lo van a hacer la regla de 3 con lo que les estoy diciendo, ¿no? Les debe dar este valor, un atraso de 37 grados. Pues bien, eso sería todo por hoy de este ejercicio. Espero que ya los otros tres casos que les di, lo único que van a hacer es variar la frecuencia, ¿no? Aquí van a poner de 100 hercios. Voy a poner de una vez y vamos a ver todo lo que cambia, ¿no? Ya hice todos los cálculos abajo. Vamos a hacer revisión a ver si ya aquí ya cambió, por ejemplo, el fasor. Ya me dan primeramente la de las parejas, ¿no? Voltaje en el tiempo, fasor en el fasor
el fasor de voltaje de entrada, se mantiene igual, no cambian para nada. Aquí está el fasor, bueno, aquí como está descritos, como les decía a ustedes, tengo que tener cuidado. Aquí ya este que está aquí, lo tengo que cambiar acá. Entonces sería 140, aquí sería copiar esta parte, control C. Ya, esto así como yo lo escribí, pues nos cambia en forma automática, ¿no? No cambia en forma automática. ¿Sí? El ángulo, por ejemplo, aquí ya me da de menos 55, control C, aquí lo pego, ¿sí? Allá tengo el fasor de voltaje de salida, que aquí se coinciden, 140, 51, o sea, es igual. Por eso aquí yo, aquí tengo en el tiempo, ese sí es correcto, porque esto lo estoy tomando de los valores anteriores, o sea, de esto, ¿no? Directamente. Aquí ya no es necesario cambiarlo. Este que está aquí ya en forma automática viene para acá y este argumento viene directamente de acá. Entonces ya no es necesario para hacer esto, ¿no? Entonces igual la corriente, ¿no? La corriente igual, tengo aquí es 1.18, tengo que copiar y pegar, etcétera, etcétera. Y ya ustedes lo van a cambiar en su momento. Y aquí está, nos damos cuenta que el desfasamiento, fíjense qué pasó con el desfasamiento. Antes era de 2 milisegundos, ahora se hizo de 1 milisegundo, se redujo a 1 milisegundo, ¿no? Y así sucesivamente para el caso de 20 hercios y 60 hercios, 1 kilohercios y si quieren hacer de 10 kilohercios, ¿no? Bien, pues eso sería todo por hoy. Espero que sí funcione